probabilidad o una distribución de frecuencias conjunta. Conjunta quiere decir que estoy considerando las dos características que estoy estudiando. Esas distribuciones conjuntas podrán ser de tipo discretas, cuando ambas variables o ambas características están representadas por variables discretas, o pueden ser continuas, cuando ambas variables son continuas, o podrán ser mixtas, cuando una es discreta y la otra es continua. Entonces, nosotros en esta etapa vamos a entrar a describir esas distribuciones conjuntas a través de valores característicos que se asocian a ellas. Entonces, nuestro objetivo es estudiar esto. Pero antes de entrar directamente en ese campo, es bueno recordar que de toda distribución conjunta de una variable bidimensional, siempre vamos a poder identificar distribuciones unidimensionales. Se va a poder disgregar, o sea, se va a poder obtener a través de estas distribuciones conjuntas de distribuciones unidimensionales. ¿Cuáles son esas distribuciones unidimensionales? Son conocidas como las distribuciones marginales o las distribuciones condicionales. Cada una de esas definiciones ustedes ya conocen. Las marginales resultan de dar la distribución de cada una de las variables de manera independiente del comportamiento de la otra variable. Puedo tener la distribución marginal de X, la distribución marginal de Y, que son las dos variables que participan en la distribución bidimensional. Y las condicionales es de definir la distribución de una de las variables cuando se tiene condicionada a la otra variable en un valor particular, que puede ser cualquier dato de ella. Bien, todo lo que hemos visto antes de esta etapa de descripción de distribuciones bidimensionales, hemos visto la descripción de distribuciones unidimensionales. Es decir, hemos visto cálculo de la media aritmética, la mediana, la moda, para distribuciones unidimensionales. Entonces, todos esos conceptos se acoplan acá para poder ser repetidos en cualquiera de estas condiciones. Entonces tendré la media aritmética de X cuando Y está cumpliendo un valor específico, o de Y cuando X está cumpliendo algún valor específico. Las medias, las varianzas, todas las medidas que hemos visto se pueden aplicar a este conjunto de observaciones que son resultado de una evaluación previa de una distribución bidimensional. Entonces, cuando hablamos de describir una distribución bidimensional, vamos a incluir las unidimensionales y algunas medidas que están relacionadas con la descripción de distribuciones conjuntas. Para describir una distribución conjunta disponemos de conceptos como la covarianza, conceptos de regresión y correlación lineal, que están relacionadas con el ajuste de curvas o el coeficiente de correlación de las variables relacionadas entre ellos. Entonces, para describir distribuciones conjuntas podemos utilizar estos conceptos: el concepto de covarianza y el concepto de ajuste de curvas, para poder hacer las interpretaciones de un comportamiento respecto a alguna comparación y su dispersión alrededor de ella. El primer concepto que entramos acá es el concepto de la covarianza. El concepto de la covarianza
es un concepto similar al de la varianza, solamente que está definida para el estudio conjunto de dos variables. Entonces salimos del antecedente de que tenemos dos variables. Tenemos dos variables y para esas dos variables tenemos un conjunto de datos formados por pares ordenados que corresponden a las lecturas de cada una de las variables en cada una de las unidades de observación. Entonces, para este conjunto de datos, la covarianza viene a ser definida como un promedio. Esta letra M, hemos dicho, representa media aritmética o esperanza matemática, que es el mismo significado, solamente que media se utiliza cuando tenemos un conjunto particular de datos y esperanza matemática cuando tenemos la distribución de probabilidad de esa variable. Es la única diferencia que existe entre media y esperanza matemática. Entonces, cuando hablamos de la covarianza estamos promediando, estamos sacando un promedio de todos los productos que se pueda generar a través de este conjunto de datos de cada observación respecto de la media aritmética en cada una de las variables, en X y en Y. Estamos hablando entonces de un promedio de los productos, de los desvíos de cada observación respecto de las medias aritméticas correspondientes. Esa es una redacción general de esta definición infodémica acerca de la covarianza. Ahora, su interpretación estadística está relacionada con el grado de dependencia lineal. Grado de dependencia lineal que existe entre las variables que forman la variable bidimensional. ¿Qué grado de dependencia lineal tienen las variables que se están considerando de manera conjunta? Eso es lo que representa el valor que va a ser asignado a este concepto de covarianza. Este promedio de este producto de los desvíos de cada observación respecto de su correspondiente media aritmética. O sea que tenemos una clasificación de resultados posibles que va a arrojar esta definición de covarianza. Esta definición arroja resultados negativos, positivos o cero. Entonces, lo que nos interesa es el valor comparado con el cero y el signo. El signo si es positivo o es negativo, para efectos de interpretación. La diferencia que existe respecto del cero y el signo que corresponde. Si es un valor negativo, se concluye de que existe una dependencia inversa, una dependencia lineal inversa entre las dos variables que componen la variable bidimensional. Una dependencia lineal inversa. ¿Qué significa una dependencia lineal inversa? Significa que el comportamiento de las variables está dado en el sentido de que si una de ellas va creciendo, la otra decrece a través de una relación lineal. Estamos hablando, por ejemplo, de un diagrama de dispersión que nosotros tenemos para cualquier conjunto de datos relacionado con una variable bidimensional, donde tengo uno de los ejes los valores de X y en el otro los valores de Y.
Entonces, cada punto representa un dato. Un XY y un YI es un punto, es un dato. Entonces tenemos una nube de puntos. Esa nube de puntos, dependiendo de los valores que tengamos para X y para Y, puede ser enmarcado en un elipsoide o puede ser enmarcado en una circunferencia. ¿Sí? Si es enmarcado por un elipsoide, sabemos que para toda elipse siempre existe un diámetro. Cuando el diámetro mayor tiene pendiente positiva, estamos hablando de un conjunto de datos que tiene una covarianza con valor positivo. En cambio, si nosotros tuviéramos una distribución donde tenemos los valores de X y de Y, y tenemos la nube de puntos enmarcada en un elipsoide donde el diámetro mayor, wow, me ha resultado no sé qué cosa. Y podría definir que el diámetro mayor tiene esa tendencia. Estamos hablando de una covarianza negativa. ¿Sí? O sea, negativa significa una dependencia lineal inversa. ¿Qué significa eso? En esta variable X yo me traslado de la izquierda hacia la derecha, ¿eh? La variable Y se traslada de arriba hacia abajo. Mientras uno crece, la otra decrece. No interesa cuál que crezca. Si yo aquí voy creciendo de aquí hacia arriba, el X va decreciendo de la derecha hacia la izquierda, por la correspondencia de sus puntos correspondientes. Entonces a eso se llama una dependencia lineal inversa. Dependencia directa es cuando en uno de ellos crezco, en el otro también estoy creciendo. Entonces esa se llama una dependencia lineal directa. Directa. Y cuando es cero o próximo de cero, se dice que no existe dependencia lineal entre las dos variables que se están analizando. ¿Qué quiere decir que sea próximo de cero? Que en lugar de tener una elipse, yo tengo una circunferencia que enmarca a todos los datos y aquí no hay una tendencia lineal entre las variables que estamos hablando. Por tanto, no existe una dependencia lineal cuando la covarianza es próxima de cero o cero. ¿Está bien? La definición de la covarianza hace posible la existencia de propiedades de este concepto. Ahí están las propiedades que ya los hemos discutido en la clase última o antepenúltima antes del receso.
En ella podemos verificar de que el valor de la covarianza no depende del orden en que estén definidas las variables. O sea que no interesa quién sea la variable primera y quién sea la variable segunda. Se trata de esa variable bidimensional. Estamos hablando del mismo conjunto de datos, por consiguiente se establece la igualdad entre ellos. Luego, cuando estoy relacionando una constante con una variable, la covarianza siempre es cero. Luego, si yo voy a hacer la relación de una variable bidimensional formada por una suma de variables como primer argumento y una tercera variable como segundo argumento, ella es distributiva respecto de esa suma. Es distributiva, por consiguiente tengo una suma de las covarianzas de cada una de las variables que compone la suma con la tercera variable. Lo mismo ocurre con el otro artificio o la otra transformación de multiplicar uno de los argumentos de la variable bidimensional por una constante. Esa se puede factorizar y queda como la constante multiplicada por la covarianza de la variable bidimensional. Analizando la definición, la covarianza de x con x no es más que la varianza de x. O sea, la covarianza se extiende donde se esté analizando una sola variable, como una variable bidimensional, entonces estamos hablando del concepto de varianza. Por consiguiente, la varianza de una suma o diferencia de variables siempre va a ser una suma de las variables que se están sumando, más o menos el doble de la covarianza de esas variables que se están sumando. El signo de la suma no afecta en la suma de las varianzas, siempre va a ser positivo. Ese signo solamente afecta a la covarianza. Y una última propiedad que es importantísima, que ustedes recuerden, que es la propiedad que está dada ahí. Dice, si las variables que componen la variable bidimensional son variables independientes, entonces la covarianza es cero. Aquí estamos concluyendo una propiedad importantísima. Que es válida solamente en ese sentido. Si son independientes, entonces la covarianza, en el sentido inverso, de que la covarianza sea cero, no implica que sean independientes. ¿Qué es lo que implica que la covarianza sea cero? De que no existe dependencia lineal, que es otra cosa. No tiene nada que ver con la condición de independencia. En sentido contrario, esto en sentido contrario no vale, no tiene valor. Esto voy a hacer de esta forma. En ese sentido, no es verdad. No es verdad. ¿De acuerdo? En ese sentido no es verdad. Es que la covarianza cero no significa que sean independientes. La covarianza sea cero o próximo de cero implica de que no existe dependencia lineal, nada. No tiene nada que ver con independencia.
El cálculo de la covarianza. Por definición sabemos que la covarianza está dada por esa expresión que está dada por este concepto de promedio o media aritmética de los desvíos de cada observación respecto de su media aritmética. Entonces, cuando aplicamos las propiedades de la media aritmética al desarrollo de este producto, se concluye de que la covarianza puede ser calculada a través de esta forma. La media aritmética del producto de las dos variables menos el producto de las medias aritméticas de cada una de esas variables. Esa es la fórmula de cálculo de la covarianza. En términos de esperanza matemática, o sea, para distribuciones de probabilidad, la misma fórmula en términos de esperanza matemática. La esperanza matemática del producto menos el producto de las esperanzas matemáticas de cada una de las variables. Esa es para distribuciones de probabilidad. Para distribuciones de frecuencia, media aritmética. Para distribuciones de probabilidad, esa. ¿Alguna pregunta? Muy bien, lo único que tenemos que hacer entonces es adaptar estas fórmulas de cálculo para cada una de las situaciones en que se vaya a presentar el problema a resolver. Para distribuciones de frecuencias, para distribuciones de probabilidad. ¿Qué es? Es el cálculo simple de la media aritmética o de la esperanza matemática de las distribuciones de la distribución conjunta X y Y de distribuciones de X y de Y, que serían las distribuciones unidimensionales. Para una lista, aquí yo tengo una lista para la variable X y para la variable Y. Entonces, lo único que tengo que buscar es la media de X, la media de Y y la media de X por Y. Entonces, ¿cómo calculo la media de X? Si tengo una lista, tengo aquí una lista de datos, entonces voy a sumar todos esos los valores para X, voy a sumar los valores de Y, divido sobre N, calculo sus medias aritméticas, y lo mismo hago para el producto de X por Y, entonces voy a multiplicar cada par de valores de X y de Y respectivo y sumar, divido sobre N, tengo la media aritmética del producto. Reemplazo en la fórmula, tengo el cálculo para la media, para la covarianza. No quiero hacer en términos de la media aritmética, transformo esta fórmula en términos de sumatorias. En términos de sumatorias, está hablando de la media aritmética, que es dividir sobre n, o n menos 1, porque es un sinónimo de la varianza, y tendría la sumatoria del xy por menos la media de x por y sub i menos la media de y. O en esta otra fórmula tendría 1 sobre n,
la sumatoria de xi por yi, y tendría acá dividido sobre n, la media de x es la suma de x sobre n, la media de y es la suma de y sobre n, al factorizar n solamente queda un n acá. Entonces, las mismas fórmulas están transformadas en términos de sumatorios en lugar de utilizar las medias aritméticas. Lo que me llama la atención acá, y llamo la atención para que ustedes presten interés en esto, esta suma de estos desvíos o producto de estos desvíos se conoce como la suma de cuadrados del producto de x por y. Esa suma de cuadrados se puede calcular a través de esta suma o a través de esta diferencia de estas sumatorias en esta lista de datos. ¿Alguna pregunta? Bien. Ejemplo. Y se considera el siguiente conjunto de datos, donde X es el número de hijos varones en una familia y Y es el número de hijos mujeres en la misma familia. Tengo acá 10 familias que fueron consultadas. La primera consultada dijo que tiene 3 varones y una mujer en hijos. La segunda tiene 1 varón y 3 mujeres, y así sucesivamente. Todas estas 2 primeras columnas corresponden a las respuestas de las 10 familias consultadas sobre la composición de hijos en tipo de género que tiene eso. Cuando nosotros vamos a hacer cálculo de la media aritmética de la que son las medidas más utilizadas, ahora incluyendo la covarianza, yo necesito estas otras columnas. El producto de x por y para la covarianza, el x al cuadrado para la variante al cuadrado para la variante de y. Entonces, las operaciones que corresponden a cada uno de ellos, y en los totales están las sumatorias de que origina todas las columnas, y en la siguiente fila, dividiendo sobre 10, que es el número de observaciones, tenemos las medias aritméticas. Con eso podemos calcular las medias, la media, todos los que corresponden a la deriva de la tendencia central para poder utilizar la máquina de calcular para este conjunto de datos y observar los mismos resultados. Recurrimos a el comando que tiene que ser de definir en la máquina de calcular la modalidad en que se debe trabajar cuando se está ahora analizando de manera conjunta una variable bidimensional. Entonces vamos a Mode, Stat, y tenemos 8 modelos posibles. De estos 8 modelos, el modelo más sencillo es la opción 2, que es A más BX. La opción 1 era para un análisis unidimensional. De la 2 para adelante es para el análisis bidimensional de cualquier par de variables X y Y. Entonces, una vez que se ha elegido la opción 2, que es A más BX, inmediatamente la máquina nos traslada a este formato de datos que dispone o necesita disponer la máquina para calcular. Corresponde a la columna de los valores de X, la columna de los valores de Y una tercera columna haciendo referencia a las frecuencias. Entonces, lo único que tengo que hacer si quiero utilizar la máquina de calcular para
hacer cálculos de esta naturaleza, de buscar de la media y la varianza y covarianza, necesito llenar esa tabla. La columna de los X voy a trasladar los valores de X, colocando 3 igual, va a pasar a la siguiente celda, 1 igual, 2 igual y así. Luego paso a la siguiente columna y hago el ingreso de todos los. Debo verificar de que siempre tienen que estar en la forma de par ordenado. No puedo cambiar el orden. Si yo cambio el orden, ya estoy con otro conjunto de datos. Ya no estoy con el mismo conjunto. Por ejemplo, si en lugar de 1 coloco 3 acá, ya no es la misma familia. Estábamos hablando de una familia que tenía 2 hijos varones y una mujer. Y al colocarlo acá 3, estoy hablando de una familia con 2 hijos varones y 3 mujeres. Entonces, no debo cambiar el orden, debe continuar en la misma secuencia de par ordenado. Las frecuencias se van a completar automáticamente con unos, si es que no existe la columna de frecuencias. No hay ningún problema. Una vez que han ingresado esos datos, ustedes apretan la tecla AC y queda en memoria, registrada en memoria esa información que ustedes han ingresado en esta opción de los datos. La lectura de los resultados, ustedes ya saben cómo hacer la lectura de los resultados. Ahí está la opción ChipStat y en esa opción de ChipStat ustedes tienen las opciones de el tipo de modelo que estamos utilizando. Esto hace referencia a esta etapa. Si yo voy a esta opción tipo, me va a retornar a elegir el modelo 2, el modelo 3, el modelo 4 o alguno que me interese de manera particular. Pero si yo estoy simplemente en este cálculo tradicional de la covarianza, es suficiente trabajar con este modelo 2. La opción data me traslada a esta pantalla de los datos. Esto voy a utilizar cuando necesite corregir algún dato que ha sido mal transcrito o por efectos de una pregunta, de contestar a una pregunta y necesite modificar los datos, pueda hacer esa modificación y una vez realizada esa modificación voy a salir siempre con la tecla AC. Luego ustedes tienen las opciones de sumas. Aquí en las opciones de sumas van a tener 8 respuestas posibles de sumatorias de todas las combinaciones posibles con las variables X y Y para todos los modelos propuestos en la máquina. ¿Sí? Esas 8 sumatorias me generan entonces los resultados semiparciales o semiresultados que se obtienen con este conjunto de datos. Entre ellos está la suma de X por Y, está la suma de X, la suma de X cuadrado, la suma de Y, la suma de Y cuadrado, la suma de X por Y cuadrado, todas las combinaciones posibles que se hace uso para cualquiera de los otros métodos de ajuste de curvas que se tienen. En la opción bar tenemos los resultados finales, como es el número de observaciones, o sea, el número de pares que se han ingresado, la media de X, la media de Y, los desvíos estándar para X y para Y, que son las opciones que se tienen. En ninguna parte existe la covarianza. No existe como resultado final la covarianza de un conjunto de datos de una variable bidimensional. La covarianza se puede utilizar. Aquí tengo las medias aritméticas de X
por Y, entonces puedo utilizar la suma de X por Y para la media de X por Y y restar el producto de estas medias aritméticas. De esa manera, de manera indirecta, se calcula la covarianza para ese conjunto de datos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Más adelante vamos a ver, cuando estemos viendo modelos de regresión, cómo se puede utilizar esta información para poder calcular también la covarianza. ¿Ok? Mediante el chat no dicen nada, mediante el micrófono tampoco nada. Yo no sé si estamos repasando bien. Gracias. Entiende bien claro, Inge. Gracias. Muy bien, entonces continuamos. Eso respecto de una lista de datos y el uso de la máquina de calcular para ese dato, para poder obviar todos estos cálculos que se hacen a papel y lápiz, que nos conducen al mismo resultado. ¿De acuerdo? Bien, cuando nosotros tenemos ya las distribuciones conjuntas, es decir, tablas de distribuciones de frecuencia o tablas de distribuciones de probabilidad conjunta para ambas variables. Ya estoy empezando. 5 minutitos más voy a ver. La parte matemática se complica en la existencia de las sumatorias, ¿sí? Se complica en la existencia de las sumatorias porque estamos hablando de variables bidimensionales. Estamos hablando de variables bidimensionales, por consiguiente, aquí voy a tener la media aritmética del producto, entonces tenía este producto simplemente cuando tenía una lista no había frecuencias, entonces ahora sí necesito ingresar frecuencias y esas frecuencias son conjuntas. Es para las frecuencias que están cumpliendo las condiciones de la fila I y la columna J. Eso en términos absolutos, cuando ingreso este n dentro de la sumatoria, tengo en términos de frecuencia relativa y tendría que multiplicar a estas diferencias. Esa es la complicación matemática que se tiene de aplicar el concepto de media aritmética cuando se tiene en una tabla bidimensional, en una tabla de doble entrada. ¿Sí? Entonces, o en el caso de tener la media aritmética de X por Y y aquí la media de X por la media de Y, eso también transformado en términos de sumatorias, se va a dar por la suma doble de acá del NIJ por H, por XY, por YJ, que es dividido sobre N, va a dar la media aritmética del producto de X por Y. Y al dividir por N acá cada uno de ellos, tengo la media de X y la media de Y, que es la fórmula de cálculo. Bien, ¿cómo obviamos todo este simbolismo matemático que es una expresión equivalente de las fórmulas de cálculo de la covarianza? Aquí yo voy a utilizar este ejemplo. Dice, tenemos una distribución de probabilidad conjunta de una variable X y Y, definida por esta ley, por este modelo matemático. Esta ley matemática me está arrojando resultados de la probabilidad de ocurrencia de las dos variables X y Y, cuando X asume un valor específico X minúscula y Y asume un valor Y minúsculo. O sea, estoy hablando de calcular esta probabilidad conjunta. Los valores de X y de Y varían en los valores específicos
de 1, 2 y 3. Estamos hablando de una distribución de probabilidad conjunta discreta, discreta para la variable x, porque asume valores 1, 2, 3, para la variable y también 1, 2, 3. Y sus probabilidades, cuando yo reemplazo el x por un valor cualquiera y el y por otro valor cualquiera entre estos tres, reemplazando en esta fórmula me va a dar un valor numérico comprendido entre 0 y 1, que es la probabilidad de que ocurra ese evento, de que el valor de x sea igual a x minúscula y y sea igual al valor de y minúscula adoptado. Para este modelo está definiendo la distribución conjunta de probabilidad. Quiero calcular la covarianza de x, y. Ese cálculo podemos hacerlo utilizando estas fórmulas, ¿sí? Estas fórmulas en símbolos de probabilidad. ¿Dónde entra el símbolo de probabilidad? Entra en el cociente del NIJ sobre N, que es la frecuencia relativa multiplicada por X por Y. Entonces aquí yo tendría esa frecuencia relativa, sabemos que es equivalente a probabilidad. Entonces tengo la probabilidad para X igual a XY y Y igual a Y sub J multiplicado. No, profesor, no sé si... Perdón. Disculpas, ingeniero. Entonces podemos, para utilizar cualquier fórmula, podemos trabajar en la forma de modelo o podemos trabajar en la forma de una tabla. Se puede transformar este modelo en su forma tabular. Entonces, ¿cómo hacemos para transformarla en su forma tabular? Lo único que tengo que definir son los valores de x en las filas o en las columnas y los valores de y en la otra. Entonces voy a tener 3 valores para x, 3 valores para y. En este caso he optado por considerar los x en las filas y los y en las columnas. Entonces de esta manera se genera una tabla de doble entrada. En esa tabla de doble entrada, para cuando se toma en cuenta todos los valores de x y todos los valores de y, queda una sección de celdas que están directamente relacionadas con las frecuencias conjuntas o las probabilidades conjuntas. Si estoy hablando de distribución de frecuencias, acá serán frecuencias conjuntas. Si estoy hablando de probabilidad, estas serán las probabilidades conjuntas. ¿Sí? Luego hemos visto en su debida oportunidad que para toda distribución bidimensional siempre existe una última fila y una última columna que generan ¿qué cosa? Las frecuencias marginales o las probabilidades marginales. Frecuencias si estuviéramos hablando de frecuencias o probabilidades marginales si estamos hablando en términos de probabilidad. ¿Cómo se rellena esta parte central de la tabla? Si el ejercicio está dado en esta forma de modelo, lo único que hago es reemplazar la intersección de los valores que corresponde a cada celda. Esta celda corresponde a la intersección de x igual a 1 y de y igual a 1. Entonces lo que hago es reemplazar x por 1 y y por 1. Tendría 3 más 2, 5, menos 4, 1 sobre 54. Es 1 sobre 54. ¿Qué significa 1 sobre 54? Significa la probabilidad de que x sea igual a 1 y y sea igual a 1. Esos se llaman probabilidades conjuntas o frecuencias conjuntas. Para todas las combinaciones se hace el mismo tratamiento y se tiene entonces
todos estos datos. Si yo sumo por columnas, tengo los totales por columna, que vienen a ser las frecuencias marginales o probabilidades marginales. Si yo sumo por filas, tengo las frecuencias marginales o probabilidades marginales. Si yo hago la suma de estas dos últimas, si estamos en términos relativos o en términos de probabilidad, esto es igual siempre a 1. Y si estuviéramos en términos absolutos, estaríamos con una igualdad igual a n. ¿Sí? Entonces, esas definiciones de distribuciones bidimensionales ya los hemos hecho, ya participado en la evaluación inclusive del primer parcial. Sabemos por la teoría que para toda distribución conjunta siempre existen distribuciones unidimensionales. ¿Cuáles son esas distribuciones unidimensionales? Tenemos las distribuciones marginales para cada una de las variables. Marginal para X, marginal para Y. ¿Cuál es la marginal para X? Voy a identificar dónde se encuentran los valores de X. Están acá. Entonces, esos valores de X con la columna de la marginal va a generar la distribución marginal de X. 9 sobre 54 es un sexto. 18 sobre 54 es 2 sextos. 27 sobre 54 es 3 sextos. La suma es 1. Quiero la marginal de Y. ¿Dónde están los valores de Y? Están en las filas, perdón, en las columnas. Entonces, ¿cuáles son sus probabilidades marginales? Lo que son totales por columna. Entonces, voy a colocar una tablita donde tengo los valores de Y, los valores de la probabilidad marginal. 12 sobre 54 es 2 novenos. 18 sobre 54 es 3 novenos. Y 24 sobre 54 es 4 novenos. La suma siempre tiene que dar 1. En la forma de modelo es agarrar el modelo acá, y transformarlo esto en un modelo unidimensional. O sea que de acá yo puedo calcular la distribución de X. ¿Cómo calculo la distribución de X? Como hice en la tabla. En la tabla he sumado todos los valores para todos los valores de Y. Entonces voy a tener el P de X, que es la probabilidad de que X asuma un valor específico de X minúscula. Voy a sumar todas las probabilidades conjuntas para Y desde 1 hasta 3, para todos los valores de Y. Estoy hablando de calcular esto en forma simbólica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad conjunta? Es el modelo. El modelo es 3x más 2y menos 4 sobre 54. Voy a sumar eso en el Y desde 1 hasta 3. Entonces voy a sumar. Para Y igual a 1, reemplazo, tengo 3x más 2 por 1 menos 4. ¿Sí? Entonces, cuando hago esa diferencia, queda 3x menos 2. Para Y igual a 2, tengo 4 menos 4, 0, solamente 3x. Para Y igual a 3, tengo 6 menos 4 es más 2, 3x más 2. Entonces, este menos 2 con este más 2 se simplifican, quedando entonces esta expresión de 9x sobre 54. De ahí resulta entonces que la función marginal es, el P de X es igual a X sobre 6, para los valores de X que van desde 1, 2 hasta 3. O sea, cuando X es igual a 1, su probabilidad de que X sea igual a 1 es un sexto. Su probabilidad de que X sea igual a 1 es un sexto. Para X igual a 2,
reemplazo el x acá por 2, tengo 2 sextos. Para x igual a 2, 2 sextos. Para x igual a 3, 3 sextos. Y está reproduciendo toda la información dada en la tabla en la forma de modelo. ¿De acuerdo? Lo mismo para y. Para y, como hemos calculado para y, hemos sumado en la otra variable. Entonces sumamos en la otra variable y la de valores desde 1 hasta 3. Entonces hago la misma suma respecto de x. Ahora reemplazo el x por 1, por 2 y por 3. Hago esas operaciones, tengo este modelo. Este modelo está dando la misma información que esta tabla, que resultó de considerar los valores de y con sus valores de la probabilidad marginal. Eso respecto de la relación que existe entre esas funciones, que es la función conjunta y la función marginal. ¿Está bien? Las condicionales es otra distribución unidimensional que se puede obtener a partir de una distribución bidimensional. Voy a hacer la distribución de x cuando y asume la condición de tener el valor igual a 1. Estoy hablando de esta distribución. La distribución de x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para que sea una distribución de probabilidad, yo tengo que garantizar que en los totales sea 1. ¿Sí? Entonces, no es simplemente copiar estas dos columnas, sino que voy a copiar la columna de los x, que va a ser los valores de x, y las probabilidades que me garanticen 1 acá, en total. Entonces, ¿cómo voy a conseguir ese 1 acá? Es multiplicando todos por 54 doceavos, toda la columna. ¿Sí? Multiplicando por 54 doceavos, entonces se convierte en 1 sobre 12, 4 sobre 12, 7 sobre 12. Es decir, tendría esta, y de esta manera se garantiza el 1. ¿Qué quiere decir? La probabilidad de que x sea igual a 1, dado que y asume valor igual a 1, es un doceavo. ¿Este valor qué significa? La probabilidad de que x sea igual a 2, dado que y es igual a 1, es 4 doceavos. Esas son las probabilidades condicionales. Esas probabilidades condicionales hemos calculado en la teoría de cálculo de probabilidades, en esta forma. La probabilidad de que ocurra A, dado que ocurrió B. Lo mismo, el mismo concepto estoy trasladando al análisis de variables aleatorias. Entonces, ¿cómo se calcula ella? A través de este cociente. Es la probabilidad de que ocurran ambos, ¿sí? Ambos, sobre la probabilidad de que ocurra el evento condición. Entonces estamos hablando de la probabilidad conjunta sobre la probabilidad marginal.